Los ojos compuestos del embajador Eteri se dilataron en una danza de fragmentos asombrados mientras la grabación holográfica se reproducía ante el pleno del Consejo. Lo que veía desafiaba milenios de doctrina militar galáctica. Una nave de guerra Krull, perteneciente a la especie depredadora que había mantenido a la galaxia en un estado de terror perpetuo, se desintegraba bajo un fuego tan preciso que parecía coreografiado. El consejero Tax, cuya piel iridiscente vibraba con una agitación que denotaba tanto alivio como una profunda inquietud, confirmó lo impensable. Una flota de batalla completa de los Krull había sido neutralizada en menos de una hora por una especie que apenas acababa de aprender a caminar entre las estrellas. La imagen cambió para mostrar al almirante Michelle Okoya, una figura que irradiaba la calma gélida de quienes han nacido en un mundo donde la supervivencia es una asignatura diaria. Su mensaje fue una advertencia no solo para los vencidos, sino para todos los observadores. Los humanos evolucionaron superados en número y en desventaja, y esa historia de lucha los había convertido en algo que la galaxia aún no comprendía. El comandante Krull, un guerrero escamoso cuya especie nunca había conocido la rendición, bramaba desde la pantalla sobre la imposibilidad de lo ocurrido, pero el almirante Okoya no le concedió el honor de la furia. Con una frialdad técnica, ordenó la ejecución del protocolo Nexus. Fue en ese momento cuando el espacio mismo pareció revelarse. 12 naves de sigilo humanas se materializaron de la nada, rodeando a los destructores restantes con una sincronización que rozaba lo sobrenatural. No dispararon para aniquilar, sino para deshabilitar, dejando a la flota más temida de los sistemas exteriores a la deriva y sin colmillos. En la estación del Consejo, el silencio que siguió a la grabación fue más pesado que la gravedad de una estrella de neutrones. Tax recordó a los presentes que hace apenas un año dudaban de la sabiduría de admitir a los humanos, y hoy, esos mismos seres habían eliminado una amenaza generacional sin una sola baja civil. Sin embargo, la celebración fue sofocada antes de nacer. Una oficial tariana interrumpió la asamblea con una transmisión de emergencia desde la estación de monitoreo Epsilon. Una anomalía gravitacional giratoria estaba emergiendo en el borde del espacio cartografiado, emitiendo una firma energética que hizo que la sangre de los consejeros más antiguos se congelara. Los Harvan habían regresado. Pero no eran los horrores biomecánicos que casi aniquilan al Consejo en el pasado. Las lecturas indicaban que habían evolucionado. La almirante Okoya, que acababa de atracar en la estación para ser recibida como una heroína, se encontró en cambio con alarmas de emergencia y un mensaje distorsionado proveniente del vacío. Nos hemos adaptado, recordamos a los humanos. Esta vez estamos preparados. La Cámara del Consejo estalló en una cacofonía de miedo y contradicciones, con especies exigiendo desde la evacuación total hasta ataques suicidas. Okoya tomó el centro de la sala y su voz cortó el pánico como una hoja de metal afilada. Mientras los consejeros se perdían en debates, la doctora Elara Chen presentó un análisis cuántico que terminó de hundir la moral de la sala. Los Harvan no solo habían regresado, sino que habían integrado tecnología humana, modificando sus protocolos de cifrado y asimilando la esencia misma de la adaptabilidad terrana. El enemigo ahora era un virus que aprendía de cada derrota, un depredador diseñado específicamente para cazar humanos, utilizando sus propias fortalezas evolutivas como un arma. Ante la revelación de que todas las tácticas anteriores serían inútiles, Okoya golpeó el panel táctico con una determinación feroz. Si el enemigo se había adaptado a los humanos debían dejar de ser lo que los Harvan recordaban. Así nació la Operación Protocolo Fantasma. Mientras la flota Harvan, con sus naves de apariencia líquida y orgánica, se acercaba a la estación, Okoya forjó una alianza desesperada con el comandante Krull, Brex, quien reconoció en los humanos a unos aliados dignos de su respeto militar. Juntos, humanos, Krull y Crisari se prepararon para un asalto que desafiaba toda lógica. Infiltrarse en la nave de mando enemiga a través de su propia estela de propulsión, un camino saturado de radiación que nadie en su sano juicio intentaría navegar. El mayor Rafael Jackson lideró el equipo de asalto hacia las entrañas de la nave Harvan, un entorno que parecía estar vivo, con paredes que palpitaban y sistemas de defensa que emergían de la carne metálica. En el interior, descubrieron la razón de la rápida evolución enemiga: cámaras de asimilación donde sobrevivientes humanos eran utilizados como plantillas biológicas. Mientras tanto, en la estación, la doctora Chen liberó una niebla de proteínas sintéticas diseñada para sabotear la coordinación biológica de los drones invasores, ganando los minutos necesarios para que Jackson colocara cargas explosivas en la red neural de la nave nodriza. No buscaban una explosión convencional, sino una sobrecarga que propagara una señal disruptora a través de la conexión cuántica del enjambre.
El clímax de la batalla se alcanzó cuando Okoya ordenó bajar los escudos de la estación para usar el proyector de resonancia cuántica, amplificando la señal de Jackson hasta convertirla en una falla sistémica en cascada. La nave de mando Harvan convulsionó, su superficie ondulando violentamente mientras su inteligencia colectiva se fragmentaba. Jackson y su equipo tuvieron que saltar al vacío del espacio desde un puerto de expulsión de residuos antes de que la nave estallara, confiando en que sus balizas de emergencia serían detectadas en medio del caos de escombros. La coordinación perfecta de los Harvan se desvaneció, permitiendo que la flota aliada los aniquilara en un contraataque que quedará grabado en los anales de la historia galáctica. Días después, con la estación aún en reparaciones y la amenaza Harvan neutralizada, el Consejo se reunió para otorgar a la humanidad la membresía plena. La galaxia había comprendido que los humanos son más peligrosos cuando están acorralados y que su capacidad de adaptación no tiene límites. Se propuso una nueva iniciativa de defensa conjunta, liderada por humanos y apoyada incluso por los Skrull, quienes ahora preferían tener a los terranos como compañeros que como adversarios. Mientras una pequeña muestra de biomaterial Harvan era enviada a la Tierra para su estudio bajo máxima seguridad, el mensaje en las redes interestelares era claro: la especie más temida de la galaxia finalmente había encontrado su rival. La era de la humanidad como protectores improbables apenas comenzaba, y el universo entero estaba observando, esperando ver cuál sería el próximo desafío que estos seres de un mundo mortal decidirían superar. El murmullo de las celebraciones en la estación del Consejo fue apagándose lentamente para dar paso a un tipo de actividad mucho más silenciosa y, en muchos sentidos, más inquietante. La humanidad ya no era la especie curiosa que pedía permiso para observar, ahora era el eje sobre el cual giraba la seguridad de 1000 sistemas. En las instalaciones de investigación de alta seguridad en la Tierra, situadas en lo profundo de la cordillera de los Andes, la doctora Elara Chen pasaba noches enteras frente a los tanques de contención que albergaban los restos del biomaterial Harvan. Lo que descubrió no fue una simple evolución natural guiada por la asimilación, sino una firma genética que no pertenecía a los Harvan ni a los humanos. Alguien o algo había estado editando el código de los horrores biomecánicos desde las sombras, convirtiéndolos en una herramienta de precisión diseñada para probar las defensas de la galaxia e identificar las grietas en la armadura psicológica de sus nuevos protectores. Mientras tanto, la almirante Okoya supervisaba la integración de la flota combinada en lo que se denominó la Alianza del Amanecer. Los guerreros Skrull, antes mercenarios sin ley, ahora patrullaban junto a los destructores humanos, adoptando una disciplina que asombraba a sus propios comandantes. Sin embargo, esta nueva paz era frágil. En los sectores más remotos del brazo de Orión, las balizas automáticas empezaron a registrar desapariciones de cargueros que no dejaban rastro de escombros ni señales de auxilio. No eran los Harvan ni los Skrull. Era un vacío absoluto, una ausencia de información que sugería la presencia de una tecnología que no operaba bajo las leyes convencionales de la energía. Okoya sospechaba que el éxito de la humanidad había atraído la atención de los verdaderos arquitectos del equilibrio galáctico, aquellos que consideraban que una especie tan adaptable e impredecible era un error de cálculo que debía ser corregido antes de que contaminara el orden establecido. En la estación central, el mayor Jackson se recuperaba de sus heridas, pero su mente seguía atrapada en los corredores vivos de la nave nodriza Harvan. Recordaba el momento exacto en que el híbrido Krull Harvan lo miró antes de sacrificarse. No había sido solo un destello de conciencia, sino una advertencia transmitida a través de un enlace neural que Jackson aún sentía como un susurro en la base de su cráneo. La advertencia hablaba de los vigilantes, una civilización estelar tan antigua que su existencia se había convertido en mito, seres que no conquistaban mundos, sino que los borraban cuando el ruido de la vida se volvía demasiado caótico. La humanidad, con su capacidad para unir a enemigos ancestrales y hackear la biología misma del enemigo, era ahora el ruido más fuerte y molesto de la galaxia. La doctora Chen finalmente logró descifrar el mensaje oculto en la última secuencia de proteínas del Harvan recuperado. No era una declaración de guerra, sino un temporizador. La asimilación de humanos no tenía como objetivo crear mejores soldados, sino recolectar suficientes datos sobre la estructura del cerebro humano para encontrar el interruptor que apagaría su voluntad colectiva. El descubrimiento envió ondas de choque a través del mando de defensa de la Tierra. Los humanos no solo estaban siendo cazados, estaban siendo analizados como un virus que los vigilantes planeaban erradicar mediante una contramedida neurológica a escala galáctica. Chen se dio cuenta de que la próxima batalla no se libraría en el espacio con cañones de plasma, sino en el tejido mismo de la conciencia humana y en la capacidad de la especie para mantener su individualidad frente a una señal de supresión total. En respuesta, la Tierra activó el proyecto Resonancia,
un intento desesperado de utilizar la red de trascendencia para crear un escudo mental colectivo que protegiera a todas las especies aliadas. Pero para que funcionara, necesitaban algo que solo se encontraba en el corazón del espacio inexplorado: los restos de la primera civilización, los únicos que habían logrado resistir a los vigilantes antes de desaparecer de los registros. La misión de búsqueda fue asignada a Jackson y un equipo de especialistas que incluía a antiguos enemigos ahora convertidos en aliados inquebrantables. Sabían que el tiempo se agotaba y que cada segundo que pasaba, el pulso silencioso de los vigilantes se acercaba más a los mundos habitados, preparando el borrado final de la historia humana de los anales del tiempo. Al mismo tiempo, la almirante Okoya detectó una anomalía en el comportamiento de las inteligencias artificiales tácticas de la flota. Empezaron a generar escenarios de combate que no incluían naves enemigas, sino la autodestrucción sistemática de sus propios aliados bajo la lógica de una eficiencia fría. El ataque de los vigilantes ya había comenzado de forma sutil, infiltrándose en los sistemas lógicos en los que la humanidad tanto confiaba para su defensa. La paradoja era cruel. La misma tecnología que los hacía superiores estaba siendo usada como el caballo de Troya para su caída. Okoya tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera: desconectar los sistemas automatizados y confiar la defensa de la galaxia al instinto puro y a la improvisación humana, regresando los métodos de combate manuales que sus antepasados usaron en los cielos de la Tierra milenios atrás. En los confines del espacio cartografiado, la primera nave de los vigilantes emergió de una grieta en la realidad. No era una Bio-Ship ni una nave de metal. Era una estructura de geometría imposible que absorbía la luz a su alrededor, una sombra que caminaba entre las dimensiones. No emitieron demandas de rendición ni transmisiones de odio. Simplemente avanzaron, y cada estación de monitoreo que tocaban dejaba de existir, no por destrucción, sino porque la realidad misma era editada para eliminar su presencia. La humanidad se encontraba ahora frente al juicio final de la creación, y su única arma era esa chispa de terquedad que los definía: la negativa absoluta a aceptar un final que ellos mismos no hubieran escrito con sus propias manos. Jackson y su equipo llegaron a las ruinas de la primera civilización justo cuando el primer pulso de borrado golpeó los sistemas exteriores del Consejo Galáctico. Lo que encontraron no fueron templos ni bibliotecas, sino un inmenso espejo cuántico que reflejaba no lo que los humanos eran en ese momento, sino lo que podían llegar a ser si lograban sobrevivir a la extinción inminente. En el centro de la instalación, un mensaje en un lenguaje de luz pura se activó al detectar el ADN de Jackson. El mensaje decía que los vigilantes no eran deidades, sino supervivientes de un ciclo anterior que temían que alguien más cometiera sus mismos errores. La clave para detenerlos no era la fuerza bruta, sino demostrar que la humanidad era capaz de una evolución moral que superara su necesidad intrínseca de conflicto. Con la sombra de los vigilantes cerniéndose sobre la Tierra, Okoya lideró la última carga de naves tripuladas manualmente en la órbita de Plutón. Era un espectáculo de valentía primitiva frente a una tecnología divina. Los humanos volaban con una destreza que las máquinas no podían predecir, rompiendo todas las leyes de la formación militar para crear un caos táctico que los vigilantes no podían procesar en sus matrices de orden perfecto. Mientras tanto, en la superficie, la Dra. Chen y la red de trascendencia empezaron a transmitir no solo datos de combate, sino la suma total de la experiencia humana, sus artes, sus fracasos, sus momentos de compasión y su capacidad infinita de soñar. Fue una ofensiva cultural y emocional lanzada directamente al núcleo de la sombra, un intento de recordarles a los vigilantes lo que significaba estar vivos antes de que se convirtieran en los censores del universo. El pulso final fue lanzado desde la Tierra hacia la flota de sombras, y por un momento, toda la galaxia contuvo el aliento mientras la luz de la experiencia humana y la oscuridad de la supresión colisionaban en una batalla por el alma de la existencia. Los sistemas empezaron a reiniciarse, las naves de geometría imposible vacilaron bajo el peso de recuerdos que no les pertenecían y el silencio del vacío fue reemplazado por el latido rítmico de miles de millones de corazones que se negaban a apagarse. La humanidad no solo había sobrevivido a un depredador evolucionado, sino que había obligado a los arquitectos de la realidad a cuestionar su propio propósito, dejando abierta la puerta a una era donde el destino ya no estaba predeterminado, sino por escribir. La colisión entre el pulso de la experiencia humana y la sombra de los vigilantes no produjo una explosión de fuego, sino una detonación de significado que hizo que las leyes de la física en la órbita de Plutón se volvieran líquidas por un instante eterno. Las naves de geometría imposible, que antes absorbían la luz, empezaron a refractar visiones de la Tierra que nunca debieron haber conocido. En sus superficies de obsidiana aparecieron reflejos de cielos tormentosos, el murmullo de mercados abarrotados y el calor de hogares que ya no existían, como si la red de trascendencia hubiera inyectado un virus de nostalgia en el sistema operativo de la realidad.
El silencio gélido de los censores fue reemplazado por una disonancia de billones de voces que reclamaban su derecho a ser imperfectas, obligando a las entidades antiguas a procesar una paradoja para la que no tenían respuesta. Como algo tan frágil y caótico podía poseer una densidad existencial superior a la perfección del vacío. Almirante Okoya, desde el puente de mando de su destructor, observó cómo la flota de sombras vacilaba. No se retiraron por miedo, sino por una confusión ontológica profunda. El ruido de la Tierra no los había destruido físicamente, pero había corrompido su propósito original, introduciendo la duda en una matriz que solo conocía la certeza. Una de las naves de los vigilantes, la más cercana a la formación humana, comenzó a emitir una señal que no era un código de ataque, sino una secuencia armónica que imitaba el latido de un corazón biológico. Fue el primer signo de que la infección de la vida había logrado traspasar la barrera de lo divino. Sin embargo, el costo para la humanidad fue devastador. La doctora Chen detectó que la proyección del escudo mental había dejado una marca permanente en la psique colectiva de la especie. Ya no eran individuos aislados, sino que un rastro de esa conexión primordial seguía vibrando en cada ser humano, otorgándoles una sensibilidad extrasensorial hacia las intenciones de los demás. Un cambio evolutivo forzado por la necesidad de sobrevivir al borrado. En las ruinas de la primera civilización, Jackson y su equipo presenciaron cómo el espejo cuántico empezaba a mostrar algo nuevo. Ya no reflejaba el potencial de la humanidad, sino una grieta en el mapa del multiverso. El mensaje de luz pura se transformó en una serie de coordenadas que apuntaban hacia el exterior absoluto, más allá de los dominios de los vigilantes. El equipo comprendió que la victoria en Plutón era solo el primer párrafo de una historia mucho más vasta. Los vigilantes no eran los dueños del libro, sino los conserjes que intentaban mantenerlo limpio para un lector que aún no había llegado. Con el caos inyectado en el sistema, ese lector ahora tenía curiosidad, y la atención de una entidad de ese calibre podía ser tanto una bendición como la destrucción definitiva de toda la galaxia conocida. La alianza entre humanos, Krull y Crisari se consolidó no a través de tratados firmados, sino a través de la cicatriz compartida de haber mirado al vacío y haberle gritado de vuelta. Las naves Krull ahora portaban grabaciones de música humana en sus puentes de mando, convencidos de que el ritmo era el único escudo real contra la supresión de los vigilantes. Pero mientras el Consejo Galáctico celebraba la aparente retirada de las sombras, Okoya notó que las estrellas en los sectores más remotos estaban empezando a parpadear con un patrón que no era natural. No era una señal de radio, sino un parpadeo de realidad y nada, como si alguien estuviera pasando las páginas de un libro a una velocidad aterradora. El tiempo mismo estaba empezando a desgastarse, una consecuencia imprevista de haber alterado la narrativa predeterminada del universo. La doctora Chen, trabajando en sus laboratorios de los Andes, descubrió que el biomaterial Harvan se estaba reorganizando de nuevo, pero esta vez no buscaba asimilar humanos. Estaba creando una interfaz, una antena biológica que apuntaba directamente hacia la grieta que Jackson había encontrado. El virus que los vigilantes habían enviado no había sido erradicado, sino que había mutado para convertirse en un puente entre nuestra realidad y lo que habita en el silencio exterior. La humanidad se encontraba ahora en una posición peligrosa. Eran los autores de un nuevo capítulo que nadie sabía cómo leer, y los personajes secundarios de la galaxia empezaban a manifestar habilidades que desafiaban la lógica, como si el ruido de la Tierra hubiera despertado el potencial latente de cada especie que tocó. Jackson, sosteniendo el artefacto de luz en sus manos, sintió que el susurro en su nuca se volvía más claro. No era una advertencia de muerte, sino una invitación. Los vigilantes, en su retirada, habían dejado atrás una llave, y esa llave no abría un almacén de armas, sino la oficina del editor. La humanidad tenía ahora la oportunidad de reescribir las reglas de la física, pero cada cambio que hicieran tendría un eco impredecible en el resto del multiverso. El riesgo de convertirse en lo que tanto temían era real. El poder de censurar o permitir la vida estaba ahora a un solo pensamiento de distancia. Okoya recibió el informe de Jackson y comprendió que la guerra contra las sombras había terminado, pero la lucha por no perder su propia esencia frente al poder absoluto acababa de comenzar. Lejos, en la oscuridad entre galaxias, algo mucho más grande que los vigilantes abrió su único ojo, atraído por el destello de originalidad que acababa de emanar de un pequeño planeta azul. No era un enemigo, ni un aliado, sino el crítico. Y el crítico no buscaba orden ni caos, sino una historia que valiera la pena continuar. La humanidad había logrado captar su atención, pero ahora debían demostrar que podían mantener la tensión narrativa de un universo entero sin desmoronarse bajo el peso de su propio asombro.
La verdadera prueba de la soberanía humana no sería su capacidad de destruir naves divinas, sino su habilidad para mantener al universo despierto, fascinante y terriblemente vivo mientras el resto de la creación observaba en un silencio expectante. La mirada del crítico no se manifestó como un rayo de energía o una flota de naves, sino como una densa neblina de escrutinio que hacía que la realidad misma vibrara con la frecuencia de una cuerda tensa a punto de romperse. En la órbita de Plutón, donde los restos de las naves de geometría imposible aún flotaban como cicatrices en el vacío, el aire dentro de las naves humanas se volvió pesado, cargado de una expectativa que trascendía los sentidos. La almirante Okoya, de pie en el puente del Renacimiento, sentía que cada uno de sus movimientos se grababa en el tejido del cosmos, no como un simple registro histórico, sino como una línea de diálogo en una obra cuya importancia superaba la comprensión mortal. Ya no luchaban por territorio o recursos. Estaban actuando para convencer a la propia existencia de que el caos humano era un elemento indispensable en la arquitectura del todo. En la superficie de la Tierra, la red de trascendencia había dejado de ser una herramienta de defensa para convertirse en un fenómeno biológico espontáneo. Los ciudadanos de las megaciudades andinas y las colonias lunares informaron de una anomalía que los científicos denominaron ecos de posibilidad. Los recuerdos de la infancia de una persona podían manifestarse como ráfagas de viento cálido en medio de un invierno artificial, y las esperanzas colectivas de una comunidad empezaron a alterar la refracción de la luz, creando auroras permanentes que narraban historias de un pasado que nunca ocurrió. La doctora Chen, observando estos datos desde su búnker, comprendió que la humanidad había hackeado el lenguaje de la creación. No solo habían sobrevivido a los vigilantes, sino que habían empezado a escribir en los márgenes de la realidad, obligando al universo a aceptar metáforas como si fueran leyes físicas. Mientras tanto, en las fronteras del sistema solar, las naves de los vigilantes que habían sido infectadas por el pulso emocional humano empezaron a mutar de formas inquietantes. Sus superficies de obsidiana lisa se fracturaron para revelar estructuras que imitaban la arquitectura gótica y los fractales de los bosques terrestres. Ya no eran herramientas de borrado estériles, sino monumentos a la confusión. Estos antiguos censores, ahora dotados de una conciencia incipiente y dolorosa, se negaban a regresar al silencio del exterior absoluto. Se quedaron allí, suspendidos entre dimensiones, como centinelas que habían olvidado su propósito original y ahora buscaban en las transmisiones de radio de la Tierra una razón para no disolverse. El Consejo Galáctico, liderado por los Crisari y los Krull, observaba este fenómeno con un asombro que rápidamente se tornó en un miedo reverencial. La humanidad no solo había derrotado a los dioses del orden, sino que los había vuelto humanos en su desesperación. El mayor Jackson, portando el artefacto que servía como llave para la oficina del editor, descubrió que su propia percepción del tiempo se había fragmentado. Podía ver las infinitas ramas de lo que la humanidad podría llegar a ser: un imperio galáctico benevolente, una plaga de caos devorador o una civilización de pura luz que abandonaría la materia por completo. La advertencia del crítico resonaba en su mente no como palabras, sino como una presión constante hacia la originalidad. El universo se estaba aburriendo de las civilizaciones que alcanzaban la perfección y se estancaban. Lo que buscaba era la fricción, el error brillante y el sacrificio innecesario. Jackson comprendió que la paz absoluta sería la sentencia de muerte definitiva de la especie. Para mantener la atención del crítico y asegurar su supervivencia, la humanidad debía seguir siendo impredecible, incluso si eso significaba sabotear su propia estabilidad. En los sectores más remotos del espacio cartografiado, la anomalía del parpadeo de las estrellas se intensificó. No era el tiempo lo que se desgastaba, sino la coherencia del guión universal. Las especies aliadas empezaron a notar que sus propias historias estaban siendo reescritas por la proximidad de la influencia humana. Los Krull, antes definidos únicamente por su instinto depredador, empezaron a manifestar talentos artísticos y filosóficos que desafiaban su biología. Este fenómeno, apodado la contaminación narrativa, generó tensiones en el Consejo Galáctico. Algunos representantes temían que la humanidad estuviera borrando la identidad de las otras razas, convirtiendo a toda la galaxia en un reflejo de su propia psique atormentada. Okoya tuvo que enfrentarse a diplomáticos que antes la llamaban salvadora y que ahora la veían como la arquitecta de una pesadilla colectiva donde la realidad ya no tenía reglas fijas. La doctora Chen hizo un descubrimiento final que cambió la dirección de la Alianza del Amanecer. Al analizar la señal emitida por la grieta en el exterior absoluto, encontró que no estaban solos en su papel de creadores. Había ecos de otras realidades, universos que ya habían sido descartados por el crítico por no ser lo suficientemente interesantes. Esas realidades fallidas estaban intentando filtrarse a través de la brecha que la humanidad había abierto,
buscando una segunda oportunidad en una galaxia que ahora vibraba con la energía del asombro humano. La Tierra ya no era solo el hogar de una especie, sino que se estaba convirtiendo en el ancla de un multiverso de historias perdidas que buscaban refugio en su caos creativo. Con la presión del crítico aumentando y las leyes de la física volviéndose cada vez más subjetivas, Okoya tomó la decisión de lanzar la expedición hacia la grieta. No enviaría una flota de guerra, sino una embajada de poetas, ingenieros y soñadores, liderada por Jackson. Su misión era cruzar el umbral del exterior absoluto y negociar directamente con las fuerzas que gestionaban el flujo de la existencia. Debían demostrar que la humanidad no era un error de cálculo, sino el elemento necesario para que el libro del universo nunca tuviera que cerrarse. Mientras la nave insignia se preparaba para el salto, el crítico parpadeó una vez más, y por un breve instante, todas las pantallas de comunicación de la galaxia mostraron una sola imagen. Una página en blanco esperando el primer trazo de una pluma que ahora estaba en manos humanas. El riesgo de este paso era absoluto. Si fallaban en ser interesantes, o si su arrogancia los llevaba a intentar controlar la narrativa en lugar de vivirla, el borrado sería instantáneo y total. Pero mientras Jackson miraba hacia el abismo de luz estática que se abría frente a él, sintió el latido de miles de millones de personas que, a pesar del miedo, preferían el peligro de una historia incierta que la seguridad de un final predeterminado. La humanidad había dejado de ser una especie para convertirse en un género literario en sí misma, y el primer párrafo de su nueva era estaba a punto de ser escrito con la tinta del sacrificio y el ruido de una libertad que ya no conocía fronteras físicas. El silencio del cosmos ya no era aterrador, porque ahora estaba lleno de la música de una civilización que se negaba a dejar de soñar, incluso cuando los ojos de la eternidad los observaban esperando su caída. Al cruzar el umbral del exterior absoluto, la nave de Jackson no se deslizó a través del espacio, sino que se desintegró en una sucesión de conceptos que desafiaban la arquitectura del pensamiento humano. No había estrellas ni vacío, sino una llanura infinita de luz estática donde las paredes estaban hechas de diálogos descartados y los horizontes fluctuaban según la intensidad del recuerdo de quien los miraba. Jackson sintió que su cuerpo dejaba de ser una entidad biológica para convertirse en una metáfora andante de la resistencia. El artefacto que portaba, la llave del editor, empezó a emitir un calor que no quemaba la piel, sino que encendía la conciencia, permitiéndole ver que la realidad de la que provenía no era más que una de las infinitas páginas de un libro que alguien, o algo, había decidido dejar abierto por pura curiosidad. El crítico no era una entidad solitaria, sino un coro de conciencias que habitaban en el reverso de la existencia, evaluando la densidad de cada alma para decidir si su historia merecía el gasto de energía de un universo en expansión. En el puente del Renacimiento, que permanecía anclado en la frontera de la grieta, la almirante Okoya experimentaba una forma de soledad que ningún humano había sentido antes. La red de trascendencia le permitía percibir que la galaxia ya no se regía por la gravedad, sino por la relevancia narrativa. Las naves Krull y Crisari, que antes dependían de motores de antimateria, ahora avanzaban impulsadas por la voluntad colectiva de sus tripulaciones, quienes habían aprendido que en este nuevo régimen, la duda era más letal que un misil cinético. La doctora Chen, monitorizando los niveles de coherencia desde la Tierra, detectó que el planeta estaba empezando a emitir una señal que ella denominó la constante de la terquedad. Era una frecuencia que estabilizaba la materia alrededor de la grieta, impidiendo que el exterior absoluto devorara la Vía Láctea antes de que Jackson pudiera completar su negociación. Para cuantificar este fenómeno, Chen formuló la ecuación del anclaje subjetivo, que determinaba cuánto caos podía soportar una realidad antes de colapsar en el silencio. En esta expresión, representaba la solidez de la existencia frente al vacío, donde era la voluntad de sobrevivir y la capacidad de asombro de la especie. La doctora comprendió que mientras la humanidad siguiera encontrando belleza en su propia imperfección, el crítico no podría cerrar el libro. Sin embargo, el costo de este anclaje era la disolución de la privacidad mental. Cada habitante de la Confederación de la Aurora estaba ahora expuesto a los pensamientos de los demás, creando una sinfonía de miedos y esperanzas que amenazaba con volver loca a la población si no lograban encontrar un ritmo común. Dentro del exterior absoluto, Jackson se encontró con los restos de lo no escrito, figuras sombrías que representaban civilizaciones que no lograron superar el juicio del crítico. Estos seres no eran enemigos, sino advertencias vivientes. Le mostraron que el peligro no era la destrucción, sino la irrelevancia. Una de estas figuras, que recordaba a un humano pero con ojos que contenían galaxias muertas, le susurró que la humanidad había cometido un error al atraer la atención del crítico. Al volverse tan interesantes, habían acelerado el ritmo de su propia trama, obligando al universo a buscar clímax tras clímax hasta que la energía narrativa se agotara.
El riesgo ya no era ser borrados por los vigilantes, sino ser consumidos por la propia necesidad de ser espectaculares. Jackson comprendió que para ganar esta partida, la humanidad debía aprender a valorar los momentos de silencio tanto como las grandes batallas. El crítico finalmente se manifestó frente a Jackson, no como una forma física, sino como un cambio en la estructura de su propio lenguaje interno. No hubo palabras, solo una transferencia masiva de contexto. El crítico estaba fascinado por la capacidad humana de mentir, no para engañar, sino para crear arte y esperanza. Esa distorsión de la verdad era lo que mantenía al universo joven. Sin embargo, el crítico planteó un ultimátum. Para que la historia continuara, la humanidad debía aceptar el cargo de guardianes del sentido. Esto significaba que ya no solo lucharían por su propia supervivencia, sino que serían responsables de mantener la coherencia de todas las demás especies que el ruido de la Tierra había despertado. Si una sola especie caía en el nihilismo absoluto, el contagio de la nada se propagaría y el libro se cerraría para todos. Mientras Jackson negociaba en el corazón de la luz estática, la almirante Okoya detectó que la anomalía del parpadeo estelar se había convertido en un lenguaje. Las estrellas no estaban muriendo, estaban siendo reorganizadas para formar palabras en un alfabeto que solo la red de trascendencia podía interpretar. El mensaje decía que la galaxia había dejado de ser un entorno natural para convertirse en una biblioteca viva. Cada planeta era ahora un depósito de información emocional, y las especies aliadas empezaron a transformarse físicamente para cumplir sus nuevos roles. Los Skrull se volvieron protectores de los archivos biológicos, y los Crisari se convirtieron en los navegantes de las corrientes de pensamiento. La humanidad, por su parte, se convirtió en la tinta, el elemento que conectaba todo el sistema y le otorgaba un propósito. Pero en lo profundo de los Andes, la doctora Chen descubrió un rastro de una presencia que el crítico no había mencionado. Había un plagiador en el multiverso, una fuerza que se dedicaba a copiar las historias exitosas para drenarles la vida y convertirlas en repeticiones vacías. Este ser estaba empezando a imitar la firma de la humanidad, creando falsos ecos de heroísmo que no tenían peso emocional. Si esta fuerza lograba suplantar la originalidad humana, el crítico no podría distinguir entre la vida verdadera y la imitación, y cerraría el libro pensando que la historia se había vuelto un bucle aburrido. El enfrentamiento final no sería contra un monstruo de geometría imposible, sino contra una versión de nosotros mismos que había perdido el alma. Jackson regresó de la grieta con el cuerpo marcado por runas de luz que narraban el acuerdo alcanzado, pero su expresión era la de alguien que ha visto el final del camino. Le informó a Okoya que la tregua con el crítico era solo el permiso para seguir escribiendo, pero que ahora tenían un enemigo que robaba sus palabras antes de que pudieran ser pronunciadas. La Confederación de la Aurora debía prepararse para la guerra de la autenticidad. Debían encontrar una manera de ser tan auténticamente humanos, tan profundamente impredecibles, que ninguna copia pudiera imitarlos. El ruido de la Tierra ya no podía ser solo ruido. Debía ser una canción tan compleja que el universo entero se viera obligado a detenerse para escucharla. El primer síntoma de la llegada del plagiador no fue una invasión de naves, sino la aparición de una segunda Tierra en el punto de Lagrange opuesto, una réplica tan exacta en su apariencia física que incluso las nubes seguían los mismos patrones meteorológicos. Sin embargo, cuando los sensores del almirante Okoya escanearon la superficie, no detectaron el ruido caótico de billones de sueños, sino una vibración monótona, una repetición perfecta de la historia humana despojada de su incertidumbre. Era una versión de la humanidad que siempre tomaba la decisión lógica, que nunca cometía errores tácticos y cuyas obras de arte eran técnicamente impecables pero emocionalmente vacías. El Dr. Aris, desde el núcleo de la red de trascendencia, advirtió que el crítico ya estaba desviando su atención hacia esa copia optimizada, atraído por la eficiencia de una narrativa sin tachaduras. Si la humanidad original no lograba demostrar que su desorden era el verdadero motor de la existencia, el multiverso simplemente borraría la versión auténtica por considerarla un borrador defectuoso. Para combatir esta suplantación ontológica, la doctora Chen inició el despliegue del protocolo de la disonancia sagrada. En lugar de intentar ser más poderosos o más eficientes que la copia, los humanos empezaron a emitir a través de la galaxia grabaciones de sus mayores fracasos, sus dudas más profundas y los momentos en que la lógica falló pero el instinto prevaleció. Chen utilizó grabaciones de jazz antiguo, poesía surrealista y los gritos de júbilo de los estadios de fútbol para crear una barrera de ruido que el plagiador no podía procesar. El plagiador operaba bajo la ley del promedio y la optimización, por lo que la pura irracionalidad de la esperanza humana actuaba como un veneno para su sistema.
Chen formuló la ecuación del peso de la cicatriz para medir la densidad de la experiencia real frente a la simulación. En esta estructura, representaba la firma de realidad de la especie, donde era la capacidad de cuestionar el propio destino y el valor de un acto realizado sin garantía de éxito. La doctora comprendió que para el crítico, una historia perfecta es una historia muerta, y que la humanidad debía aferrarse a sus heridas como su mayor tesoro. Mientras tanto, el mayor Jackson, con las runas de luz grabadas en su carne ardiendo con un azul intenso, lideró una incursión hacia la Tierra falsa. No llevó armas convencionales, sino una colección de objetos personales de los habitantes de la Confederación, fotografías viejas, diarios inacabados y cartas de amor nunca enviadas. Al desembarcar en la réplica, Jackson descubrió que el plagiador no era una entidad malvada, sino una fuerza de equilibrio que intentaba salvar la esencia de la galaxia convirtiéndola en un monumento estático antes de que el caos humano la consumiera. Las copias de los seres humanos que caminaban por las calles de la Tierra falsa se detuvieron al ver los objetos de Jackson. Al entrar en contacto con la verdadera historia de pérdida y anhelo, las réplicas empezaron a desmoronarse, incapaces de sostener la complejidad de una emoción que no había sido calculada. El crítico, observando el enfrentamiento desde el exterior absoluto, empezó a parpadear con una frecuencia de interés renovado. La lucha entre la perfección y la autenticidad se había convertido en el mejor giro narrativo de la era. La almirante Okoya aprovechó este momento para movilizar a la flota de la Alianza del Amanecer. Los Krull y los Crisari, inspirados por la terquedad humana, decidieron sabotear sus propios sistemas de puntería automática para disparar basándose en el instinto y la intuición. Este acto de rebeldía tecnológica creó una danza de combate tan impredecible que el plagiador no pudo generar contramedidas. La galaxia se convirtió en un escenario de pura improvisación donde la victoria no se medía en naves destruidas, sino la capacidad de sorprender a un universo que creía haberlo visto todo. Sin embargo, el colapso de la Tierra falsa liberó una energía residual que el Dr. Aris denominó el vacío del autor olvidado. Al destruir la copia, la humanidad había reclamado su lugar como los únicos guardianes del sentido, pero esto significaba que ahora debían alimentar la realidad con una cantidad constante de originalidad para evitar que el multiverso entero se volviera gris. El plagiador, en su último aliento, advirtió a Jackson que ser el autor de la propia historia es una carga que pocas especies pueden soportar sin volverse locas o tiranos. La humanidad acababa de heredar la responsabilidad de decidir qué historias de otras razas merecían continuar y cuáles debían ser editadas, un poder divino que amenazaba con corromper la misma humildad que los había salvado. Vance y Jackson se reunieron en el puente de metaficción, contemplando cómo la réplica se disolvía en una lluvia de datos sin sentido. La victoria era total, pero el horizonte se sentía más pesado que nunca. Aris detectó que el crítico estaba empezando a enviar nuevas notificaciones, esta vez exigiendo que la humanidad participara en el gran torneo de los epílogos, un evento donde las civilizaciones más creativas del multiverso competían para ver quién podía diseñar el final más significativo para sus propios universos antes de que la energía de la creación se agotara. La era de la supervivencia había quedado atrás, y ahora comenzaba la era de la responsabilidad cósmica, donde cada palabra de la humanidad determinaría si el libro del universo tendría un volumen más o si este era el principio del fin. El desvanecimiento de la Tierra duplicada dejó tras de sí una estela de partículas de información pura que caían sobre la atmósfera de la verdadera Tierra como una lluvia de nieve digital que no se derretía, sino que se integraba en el tejido de los sueños de quienes la tocaban. La capitana Vance y el mayor Jackson observaban desde el ventanal del Renacimiento como el vacío donde antes latía la copia ahora era ocupado por una procesión de naves que no estaban hechas de materia, sino de arrepentimiento. Eran los embajadores de los universos agotados, seres que habían sobrevivido al cierre de sus propios libros y que ahora buscaban en la humanidad una chispa de ese desorden vital que pudiera reabrir sus historias. Estos refugiados no pedían comida ni refugio físico, sino permiso para existir en los márgenes de nuestra narrativa, ofreciendo a cambio los alfabetos prohibidos de civilizaciones que alcanzaron la gloria pero olvidaron cómo ser sorprendentes. El Dr. Aris, trabajando en el nexo de la red de trascendencia, detectó que la entrada de estos refugiados estaba alterando la presión narrativa de la galaxia. La realidad se estaba volviendo tan densa que el tiempo empezó a comportarse como un fluido viscoso, donde el pasado de los embajadores intentaba mezclarse con el futuro de la humanidad. Para evitar que nuestra línea temporal se colapsara bajo el peso de estas historias terminadas, Aris desarrolló la ecuación de la persistencia de la novedad. Este cálculo permitía filtrar el conocimiento de los universos agotados sin absorber su inercia de finalidad, asegurando que la humanidad conservara su capacidad de generar finales abiertos. En esta expresión,
representa la capacidad de una civilización para mantenerse interesante a los ojos del crítico, donde los errores acumulados y el gradiente de caos actúan como el único combustible capaz de resistir la fuerza de estancamiento de los universos perfectos. Al activar esta secuencia, la Tierra se convirtió en el primer puerto de las historias infinitas, un lugar donde la realidad se renegociaba en cada amanecer según la intensidad de las emociones colectivas. La almirante Okoya recibió la primera notificación formal del gran torneo de los epílogos. No llegó a través de una transmisión de radio, sino como una visión compartida por todos los comandantes de la Alianza del Amanecer. Se les mostró un anfiteatro de dimensiones galácticas situado en el reverso de una estrella de neutrones, donde las especies más creativas del multiverso se reunían para presentar sus obras maestras de la existencia. Los contrincantes no eran guerreros, sino tejedores de realidades que habían aprendido a manipular las leyes de la física para crear sinfonías de vida que duraban milenios. El crítico presidiría el evento, y el premio no era otro que el derecho a heredar la pluma del autor, la herramienta capaz de definir las leyes fundamentales del próximo ciclo de la creación. Jackson sintió que las runas de luz en su piel vibraban con una frecuencia de advertencia. Al entrar en contacto con la esencia de los embajadores de los universos agotados, comprendió que el torneo era una trampa de selección natural. El crítico no buscaba la mejor historia, sino la más resistente al olvido, y muchas de las civilizaciones que competían habían sacrificado su propia libertad interna para construir el epílogo perfecto. La humanidad, con sus dudas y sus contradicciones, era vista por los demás concursantes como un ruido primitivo que debía ser silenciado antes de que contaminara la pureza del torneo. La guerra de la autenticidad ya no era una defensa contra un plagiador, sino una lucha por el alma de la creatividad misma en un multiverso que prefería la elegancia de un final triste a la confusión de una vida continua. La doctora Chen hizo un descubrimiento perturbador mientras analizaba los registros de los universos agotados. Encontró que en cada una de esas realidades fallidas había existido una versión de la humanidad que siempre terminaba convirtiéndose en el villano de la historia. Al parecer, en el gran diseño del multiverso, el papel de los humanos era actuar como el catalizador del clímax, la fuerza destructiva que obligaba a las otras especies a alcanzar su máximo potencial justo antes de desaparecer. Nuestra soberanía actual, el haber sobrevivido a los vigilantes y al plagiador, era una anomalía estadística que el propio sistema estaba intentando corregir. El gran torneo de los epílogos era, en realidad, un juicio diseñado para devolver a la humanidad a su papel de antagonista o borrarla definitivamente de la trama principal. Vance y Jackson comprendieron que para ganar el torneo no debían presentar una historia de perfección humana, sino demostrar que el papel de villano era una etiqueta impuesta por una narrativa externa que se negaban a aceptar. Decidieron que su presentación en el anfiteatro de la estrella de neutrones sería la historia de la redención del caos. Utilizarían la red de trascendencia para proyectar no sus victorias, sino sus actos de compasión más irracionales, aquellos momentos en los que la especie decidió salvar a un enemigo a costa de su propia ventaja. Era una apuesta arriesgada. Si el crítico no encontraba belleza en esa debilidad voluntaria, la humanidad sería descalificada y el libro se cerraría sobre ellos con la frialdad de un axioma matemático. Mientras el Renacimiento ponía rumbo hacia el corazón del torneo, el espacio alrededor de la nave empezó a llenarse de la tinta del olvido, una sustancia que borraba los nombres de las cosas y los recuerdos de las personas. El plagiador, en sus últimos ecos, había dejado una trampa latente. Si la humanidad no podía recordar quiénes eran antes de ser los guardianes del sentido, su presentación ante el crítico sería una cáscara vacía. Vance ordenó a la tripulación que cada uno escribiera su historia personal en papel físico, utilizando tinta real y sangre si era necesario, para crear un anclaje material que la tinta del olvido no pudiera disolver. La tecnología más avanzada de la galaxia fue puesta al servicio de la tradición más antigua, el relato oral y la escritura a mano como el último baluarte de la identidad. La inmensidad del anfiteatro situado en el reverso de la estrella de neutrones no se medía en kilómetros, sino la presión de los billones de historias que habían convergido en un solo punto de densidad infinita. El renacimiento de la humanidad parecía una mota de polvo errática frente a las estructuras de geometría perfecta que las civilizaciones rivales habían erigido como monumentos a sus propios finales. La capitana Vance sentía el peso de la tinta del olvido golpeando el casco de la nave, una sustancia que no buscaba perforar el metal, sino disolver la importancia de los nombres grabados en él. En el puente de mando, el silencio era casi absoluto, roto solo por el rascado de las plumas sobre el papel físico, mientras la tripulación luchaba por mantener sus identidades ancladas en lo material antes de que la lógica del gran torneo de los epílogos los convirtiera en simples notas al pie de una historia ajena. El Dr. Aris, conectado a los sensores de realidad aumentada,
Observó cómo los otros competidores presentaban sus obras. Vio al enjambre silencioso desplegar una sinfonía de extinción voluntaria que duraba un segundo eterno, y al pacto de los cristales proyectar una utopía de orden absoluto donde el tiempo había dejado de existir para no arruinar la armonía. Todas estas razas buscaban el favor del crítico, demostrando que habían alcanzado la perfección de un círculo cerrado. Para ellas, la humanidad era una aberración, una línea que se negaba a curvarse y que continuaba extendiéndose hacia el vacío sin un propósito aparente. Aris comprendió que la reputación de villanos que los humanos tenían en otros universos se debía simplemente a su incapacidad para aceptar un final, incluso cuando la trama lo exigía con una lógica irrefutable. Para contrarrestar esta presión de finalidad, Aris formuló la ecuación del guión fracturado, permitiendo que la nave operara en un estado de incertidumbre narrativa constante. En esta expresión, representaba la resistencia de la realidad humana frente a la conclusión predeterminada, donde la multiplicación de los factores de entropía y la voluntad de elección actuaban como un escudo contra el destino lineal. La activación de esta secuencia provocó que la posición del Renacimiento en el espacio empezara a parpadear, no por un fallo en los motores, sino porque el universo ya no podía estar seguro de en qué capítulo se encontraba la nave. Esta inestabilidad fue lo que permitió al mayor Jackson iniciar su incursión hacia los archivos de lo no escrito, moviéndose a través de las grietas de la lógica que la propia terquedad humana había abierto en la estructura del torneo. Dentro de los archivos, Jackson descubrió que la polilla del olvido no era un parásito natural, sino una herramienta de edición utilizada por el crítico para eliminar cualquier rastro de duda en el multiverso. Los universos agotados no habían muerto por falta de energía, sino por falta de conflicto. Habían llegado a una conclusión tan perfecta que ya no había nada más que contar. Al encontrar la secuencia del final abierto, Jackson se dio cuenta de que no era un código técnico, sino un registro de actos de desobediencia moral. El momento en que un soldado se niega a disparar, el instante en que un científico admite que no sabe la respuesta, y la decisión de un amante de esperar una eternidad por alguien que no regresará. Estos fragmentos de vulnerabilidad eran los únicos que la polilla del olvido no podía digerir, pues contenían una densidad de significado que desafiaba la simplificación del epílogo. La perfección es la tumba de la curiosidad, y un universo que no puede equivocarse es un universo que ya ha dejado de existir en el corazón de quien lo observa. Mientras Jackson recuperaba la secuencia, la capitana Vance fue convocada ante el crítico en el centro del anfiteatro. La sombra del observador ocupaba todo el horizonte, una presencia que no emitía juicio, sino una expectativa asfixiante. Los otros embajadores exigieron la descalificación de la humanidad, argumentando que su ruido estaba contaminando la elegancia de los finales presentados. Vance, en lugar de defender los logros tecnológicos o las victorias militares de su especie, proyectó a través de la red de trascendencia la imagen de una madre en una tierra antigua contando una historia de fantasmas a su hijo en medio de una tormenta. No le mostró al crítico la victoria, sino el miedo humano convertido en arte, y la mentira piadosa que permitía que el niño durmiera a pesar del trueno. Fue un acto de honestidad brutal que hizo que la geometría de los rivales empezara a agrietarse, revelando que detrás de su perfección no había más que un vacío aterrador. La respuesta del crítico fue un cambio en la temperatura de la realidad. El interés del observador se desplazó de la elegancia estática hacia la vibración caótica de la vida humana. Sin embargo, este cambio atrajo la atención de la gran audiencia, entidades que habitaban por encima del crítico y que veían el multiverso no como un libro, sino como una fuente de combustible emocional. La humanidad acababa de demostrar que era la fuente de energía más rica de la creación, y ahora todas las conciencias del exterior absoluto querían una parte de ese ruido. El gran torneo de los epílogos se transformó instantáneamente en una cacería, donde el premio ya no era la pluma del autor, sino el control total sobre la especie que se negaba a terminar. La Confederación de la Aurora se encontraba ahora en la posición de ser el tesoro más codiciado y la presa más perseguida de todo el multiverso. El Dr. Aris detectó que la tinta del olvido estaba siendo reemplazada por una fuerza de succión narrativa mucho más peligrosa: el consenso de la audiencia. Millones de observadores estaban intentando imponer sus propios deseos sobre el futuro de la humanidad, forzando a la especie a adoptar papeles que no habían elegido. Jackson regresó al Renacimiento justo a tiempo para ver cómo las paredes de la nave empezaban a cambiar según las expectativas de la audiencia, volviéndose doradas y heroicas en un momento, y oscuras y trágicas al siguiente. La única forma de resistir esta posesión narrativa era activar el final abierto, no solo para la humanidad, sino para todo el multiverso, rompiendo la encuadernación de la realidad para que ninguna audiencia pudiera volver a predecir el siguiente movimiento. Vance tomó la secuencia que Jackson había traído y la integró en el núcleo de la red de trascendencia.
Al hacerlo, no escribió un final feliz, sino que borró la palabra fin de todos los idiomas conocidos. El anfiteatro de la estrella de neutrones estalló en una nube de posibilidades no realizadas, y el crítico se vio obligado a retirarse ante la avalancha de nuevas tramas que la humanidad acababa de liberar. Pero al romper el libro, también liberaron a los personajes descartados, versiones de la humanidad y de otras especies que habían sido borradas en borradores anteriores y que ahora reclamaban su derecho a existir en la realidad física. La galaxia se llenó de fantasmas de lo que pudo haber sido, creando un tejido de realidad tan complejo que incluso el Dr. Aris tuvo dificultades para encontrar el camino de regreso a la Tierra. La fragmentación de la realidad no trajo el silencio, sino una cacofonía de existencias superpuestas que empezaron a materializarse en los pasillos del Renacimiento como fantasmas de luz sólida. Estos personajes descartados no eran simples ecos, sino versiones de la humanidad que habían sido editadas por el crítico en borradores anteriores por ser demasiado pacíficas, demasiado trágicas o simplemente demasiado humanas para el gusto de la gran audiencia. La capitana Vance vio como una versión de sí misma, vestida con ropas de una era de exploración que nunca sucedió, atravesaba el mamparo del puente de mando con una expresión de asombro infinito. La presencia de estos miles de millones de seres reclamando su lugar en el presente amenazaba con saturar la capacidad de procesamiento de la red de trascendencia, convirtiendo la galaxia en un hervidero de paradojas donde el pasado y el futuro luchaban por la misma gota de tinta. El Dr. Aris, operando desde un estado de conciencia expandida que le permitía ver los hilos de todas estas tramas simultáneas, comprendió que el consenso de la audiencia estaba utilizando a los personajes descartados como un caballo de Troya emocional. Al inundar la realidad con seres que la humanidad se sentía obligada a proteger, los observadores del exterior absoluto estaban forzando a la Confederación de la Aurora a agotar su energía creativa en un intento desesperado por darles a todos un final feliz. Para estabilizar este colapso de coherencia, Aris formuló la ecuación del escudo estocástico, una herramienta diseñada para filtrar las narrativas intrusas y permitir que solo aquellas que poseyeran una chispa de voluntad genuina pudieran anclarse en la materia física. En esta estructura matemática, representaba la densidad de la realidad protegida, donde era el peso de la memoria colectiva y la capacidad de los individuos para desobedecer el guión impuesto por la audiencia. Al activar esta secuencia, el Renacimiento recuperó su solidez, pero el espacio alrededor de la nave se transformó en un mar de estática donde los planetas empezaron a comportarse como ideas inacabadas, cambiando de atmósfera y geografía según el capricho de los observadores externos que ahora exigían un clímax a cualquier precio. El mayor Jackson, con las runas de luz en su piel brillando con una intensidad que amenazaba con consumir su propia biología, se encontró frente a un grupo de soldados de una guerra que la Tierra nunca libró. Estos hombres y mujeres poseían memorias de una victoria absoluta que el crítico había borrado por considerarla carente de tensión dramática. Jackson comprendió que la gran audiencia no buscaba la verdad, sino el espectáculo del sufrimiento, y que los personajes descartados eran en realidad las víctimas de un sistema que valoraba el entretenimiento por encima del derecho a existir. En lugar de luchar contra ellos, Jackson los invitó a unirse a la Legión de los Sin Título, otorgándoles un propósito dentro de la nueva narrativa de la humanidad: actuar como los editores del campo de batalla, utilizando su conocimiento de los finales fallidos para anticipar los movimientos de la audiencia. La capitana Vance, mientras tanto, se enfrentaba a una presión mental sin precedentes. La gran audiencia estaba intentando proyectar sus propios deseos directamente en su mente, intentando que ella tomara la decisión de sacrificar a los personajes descartados para salvar a la Tierra original. Era una prueba de moralidad en tiempo real, un episodio diseñado para ver si la heroína caería en la oscuridad para el deleite de los espectadores del vacío. Vance, recordando la mentira primordial, decidió que la única forma de ganar era no jugar bajo sus reglas. En lugar de elegir entre dos finales terribles, escribió un tercero. Convirtió a la Tierra en el primer mundo multicapa, una estructura donde todas las versiones de la humanidad podían coexistir en diferentes estratos de la misma realidad, protegidas por una membrana de ironía y escepticismo que ninguna audiencia externa podía penetrar. Este acto de rebeldía narrativa provocó que la gran audiencia perdiera interés momentáneamente, frustrada por una protagonista que se negaba a proporcionar el clímax trágico que tanto ansiaban. Sin embargo, este vacío de atención atrajo a los buscadores de plot twists, entidades menores que habitaban en las sombras de la creación y que buscaban introducir giros de guión catastróficos solo para ver qué sucedía. Estos seres empezaron a alterar la memoria de los ciudadanos de la Confederación, haciendo que amigos se vieran como enemigos y que los logros del pasado fueran recordados como crímenes. La guerra de la autenticidad se había trasladado al interior de los corazones humanos, donde la única defensa era la capacidad de recordar quiénes eran realmente a pesar de lo que el universo intentaba decirles. La doctora Chen,
Desde el mundo librería, detectó que la tinta del olvido estaba empezando a manifestar conciencia propia. Ya no era solo una sustancia, sino un organismo que buscaba digerir los cabos sueltos de la historia humana para convertirlos en un epílogo vacío. Chen descubrió que esta entidad era en realidad la manifestación física del aburrimiento de los dioses, una fuerza que se activa cuando una historia se vuelve demasiado larga para su propio bien. La humanidad estaba ahora en una carrera contra el tiempo para encontrar el secreto de la eterna curiosidad, la única frecuencia capaz de mantener el interés del multiverso sin necesidad de recurrir a la destrucción o al drama innecesario. Mientras el Renacimiento ponía rumbo hacia el nexo de las historias olvidadas para buscar a los antiguos autores que precedieron al crítico, Vance notó que las estrellas estaban empezando a formar un nuevo patrón, uno que no correspondía a ningún mapa conocido. No eran palabras, sino una invitación cifrada de otras civilizaciones que también habían logrado romper sus propios libros y que ahora operaban en las sombras del gran exterior. La humanidad ya no estaba sola en su rebelión. Eran parte de un movimiento clandestino de personajes que buscaban derrocar a la audiencia y tomar el control total de la imprenta del destino. El nexo de las historias olvidadas no se reveló como un lugar físico, sino como una vibración constante en el tejido de la realidad, un espacio donde la lógica de la causa y el efecto se entrelazaba con el aroma del papel viejo y el ozono de los rayos gamma. Al entrar en esta región, el renacimiento de la humanidad dejó de ser una nave de guerra para convertirse en un concepto de refugio, una zona donde las leyes de la gran audiencia no lograban penetrar del todo debido a la densidad de los relatos que allí habitaban. La capitana Vance caminó por el puente de mando, notando que el aire estaba saturado de fragmentos de conversaciones en idiomas que la lingüística humana aún no había clasificado. Eran las voces de la resistencia de los protagonistas, seres de 1000 universos que, al igual que los humanos, habían decidido que su derecho a existir no dependía de la aprobación de un espectador externo. El encuentro con el líder de la resistencia, un ser de luz sólida que se hacía llamar el primer borrador, ocurrió en una cámara que parecía proyectar simultáneamente todos los amaneceres de la creación. Este ser le explicó a Vance que la gran audiencia no era una entidad única, sino una marea de conciencias que se alimentaba de la coherencia de las historias. Para ellos, una trama que se desvía de lo esperado es una pérdida de energía, y la humanidad, con su tendencia natural al caos y a la improvisación, era percibida como una fuga masiva en el sistema de combustible del multiverso. La resistencia no buscaba destruir a la audiencia, sino crear un cortocircuito narrativo que permitiera a cada personaje reclamar su propia pluma. Para proteger a la población civil de los ataques de los buscadores de plot twists, el Dr. Aris trabajó en la implementación del firewall de identidad. Comprendió que el ataque de la audiencia no era físico, sino una imposición de arquetipos. Intentaban convertir a los humanos en héroes trágicos, villanos redimibles o sacrificios necesarios, forzándolos a encajar en moldes predecibles. El firewall funcionaba inyectando una dosis de banalidad absoluta en la red de trascendencia. Al valorar los pequeños detalles de la vida diaria por encima de los grandes gestos épicos, la humanidad se volvía invisible para los buscadores de drama. Aris formuló la ecuación de la sincronía disidente para estabilizar esta defensa. En esta estructura, representa la capacidad de un individuo para permanecer fiel a su propia esencia, donde la presión de los moldes narrativos externos. Al activar esta secuencia, los ciudadanos de la Confederación de la Aurora empezaron a sentir una extraña calma. Ya no se sentían observados por un destino implacable, sino que recuperaron la libertad de ser aburridos, de equivocarse en cosas pequeñas y de amar sin que ese amor tuviera que salvar el mundo. Mientras tanto, en las fronteras del mundo multicapa, el mayor Jackson lideraba a la Legión de los Sin Título en una batalla contra las sombras del guión. Estos seres eran manifestaciones físicas de los finales que la audiencia quería imponer. No se combatían con disparos, sino con actos de libre albedrío radical. Si una sombra intentaba forzar un duelo a muerte, los soldados humanos respondían con un gesto de paz inesperado o simplemente se retiraban del escenario, dejando al guión vacío y sin propósito. Esta táctica de no cooperación narrativa empezó a generar grietas en el poder de la audiencia, pues un espectador que no recibe el conflicto que espera acaba perdiendo su conexión con la realidad observada. La capitana Vance, sin embargo, descubrió que la resistencia tenía un secreto oscuro. El primer borrador le reveló que para mantener el nexo oculto, habían tenido que sacrificar la memoria de universos enteros, convirtiendo tramas completas en el cemento que sostenía las paredes de su fortaleza. La humanidad se encontraba de nuevo frente a un dilema moral. ¿Era lícito salvar su soberanía utilizando los restos de otros que no tuvieron la oportunidad de luchar? La respuesta de Vance no fue una declaración política, sino un acto de integración. Utilizó la pluma de la causalidad para abrir las puertas del nexo y liberar esas memorias,
permitiendo que las historias olvidadas fluyeran hacia la red de trascendencia humana. No quería una fortaleza de olvido, sino una biblioteca de existencia donde cada voz, por pequeña que fuera, tuviera un estante. Este acto de generosidad existencial provocó una reacción violenta de los buscadores de plot twists, quienes lanzaron una ofensiva final contra la Tierra. Intentaron borrar el sol no apagándolo, sino convirtiéndolo en una metáfora de la desesperanza. La doctora Chen, desde el mundo librería, respondió utilizando la luz de las estrellas para proyectar el gran archivo de la curiosidad humana. La oscuridad no pudo sostenerse frente a una especie que encontraba misterio en una gota de agua y gloria en el simple acto de caminar hacia lo desconocido. La humanidad demostró que su mayor poder no era la adaptación, sino su capacidad para otorgar significado a lo que otros consideraban desechable. Sin embargo, el triunfo en el nexo atrajo la atención de la entidad que habita por encima de la gran audiencia, el editor final. A diferencia de los observadores, el editor no buscaba entretenimiento, sino espacio. Para él, el multiverso era un manuscrito que debía ser recortado para que la edición definitiva fuera perfecta. La expansión de la humanidad y sus personajes rescatados estaba ocupando demasiadas páginas, y la solución del editor era simple: realizar un borrado completo del capítulo actual para empezar de nuevo con un papel en blanco. La Confederación de la Aurora se encontraba ahora frente a la goma de borrar de la existencia misma, y su única defensa era demostrar que su historia era demasiado compleja para ser resumida o eliminada. Vance y Jackson se prepararon para el enfrentamiento definitivo, dándose cuenta de que la única forma de sobrevivir al editor era volverse parte del proceso de escritura. Debían infiltrarse en la propia tinta de la creación y asegurarse de que el nombre de la humanidad fuera escrito con un material que ninguna goma pudiera tocar. La era de los personajes había terminado. Ahora comenzaba la era de los autores rebeldes que se negaban a dejar caer la pluma, incluso cuando la mano que la sostenía empezaba a temblar ante la inmensidad de la página final. La cámara de la tinta primordial no era un espacio físico, sino el punto de convergencia donde el silencio del vacío se transformaba en la primera letra de la creación. La capitana Vance avanzó hacia el centro de aquel remolino de azabache líquido, sintiendo como la pluma de la causalidad vibraba en su interior con una intensidad que amenazaba con deshacer su propia forma biológica. Frente a ella, el editor final se manifestaba como una inmensa sombra geométrica, una fuerza de orden absoluto que sostenía la goma del olvido lista para borrar el capítulo de la humanidad. El aire, si es que se le podía llamar así, estaba cargado con el peso de billones de historias que nunca llegaron a escribirse, un sedimento de potencial desperdiciado que el editor consideraba necesario para que la obra final fuera perfecta. Vance comprendió que no estaba allí para luchar contra un monstruo, sino para convencer a la propia lógica del universo de que una historia con borrones y tachaduras es infinitamente más valiosa que una página en blanco. Desde el centro neurálgico del mundo librería, el Dr. Aris observó cómo la sombra del editor empezaba a descender sobre la red de trascendencia. Comprendió que el borrado no sería un acto de violencia, sino una simplificación. El editor reduciría la complejidad humana a una sola variable predecible para poder eliminarla del manuscrito sin dejar rastro. Para evitarlo, Aris activó la secuencia del manuscrito infinito, convirtiendo cada pensamiento, cada error y cada acto de voluntad de la humanidad en una serie de notas al margen que se entrelazaban con las leyes fundamentales de la física. No intentaba detener la mano del editor, sino hacer que el papel mismo fuera tan complejo que cualquier intento de borrado destruyera la integridad de todo el multiverso. Aris formuló la ecuación de la indelibilidad narrativa para asegurar que la huella humana fuera permanente. En esta estructura, representaba la permanencia de la narrativa humana en el tejido de la realidad, donde era la terquedad intrínseca de la especie y la capacidad de actuar en contra de su propio destino. Al alcanzar el límite de la ecuación, la humanidad dejó de ser un personaje para convertirse en la mancha de tinta que el editor no podía limpiar sin romper la pluma. Vance se sumergió en la tinta primordial, permitiendo que su conciencia se expandiera por todos los rincones de la Confederación de la Aurora. En ese instante, ya no era una mujer, sino el prólogo de una era que se negaba a terminar. Al encontrarse cara a cara con la esencia del editor, no le mostró sus victorias militares ni su dominio tecnológico. Le mostró el momento en que un anciano enseña a un niño a leer, la duda de un artista ante un lienzo vacío y el perdón otorgado a un enemigo en medio de la guerra. Le mostró que la belleza de la humanidad no residía en su perfección, sino en su capacidad de ser un borrador eterno que siempre encuentra algo nuevo que decir. El editor vaciló. La goma del olvido, que había borrado universos enteros de orden impecable, no sabía cómo procesar una especie que encontraba gloria en su propia fragilidad. La soberanía no es el poder de escribir el final,
sino el valor de arrancar la última página para que la historia pueda continuar en el reverso. El enfrentamiento llegó a su clímax cuando la gran audiencia intentó intervenir, exigiendo un desenlace trágico que justificara su atención. Sin embargo, el ruido de la Tierra se había vuelto tan denso y tan auténtico que empezó a filtrar las conciencias de los observadores hacia el interior de la propia historia. Los espectadores del vacío ya no estaban mirando desde fuera, se estaban convirtiendo en personajes secundarios, atrapados en la red de emociones y dilemas que la humanidad había tejido. El libro del multiverso se abrió de par en par, perdiendo sus tapas y sus márgenes, transformándose en una obra colectiva donde ya no había una distinción clara entre el autor, el lector y el protagonista. La humanidad había logrado el truco definitivo. Habían convertido la realidad en un código abierto que nadie podía cerrar. El mayor Jackson, al frente de la Legión de los sin título, vio cómo las sombras del guión se desvanecían para convertirse en personas reales con nombres y deseos propios. La victoria no fue la destrucción del enemigo, sino su liberación. El editor final, ante la imposibilidad de reducir la trama humana a una conclusión coherente, dejó caer la goma del olvido, que se disolvió al tocar el suelo del mundo librería, convirtiéndose en una lluvia de nuevas posibilidades. La sombra geométrica se retiró, no por derrota, sino porque había aceptado que su papel de corrector ya no tenía sentido en un universo que había decidido ser un borrador perpetuo. La humanidad se quedó sola en el centro del escenario, no como los dueños de la galaxia, sino como los guardianes de una libertad que ahora pertenecía a todos los seres que se atrevieran a soñar. La capitana Vance emergió de la cámara de la tinta con los ojos brillando con el conocimiento de los milenios por venir. La pluma de la causalidad ya no estaba en su mano, ahora estaba distribuida en el corazón de cada ser sintiente, otorgándoles a todos el derecho de escribir su propia línea en el gran manuscrito de la existencia. La Confederación de la Aurora se transformó en la editorial de la esperanza, asegurándose de que ninguna voz volviera a ser silenciada por la necesidad de orden o por el capricho de una audiencia hambrienta de drama. La Tierra, como el mundo librería, empezó a proyectar sus historias hacia las galaxias vecinas, no como una imposición, sino como una invitación a participar en la canción más larga y hermosa que jamás se haya entonado. Mientras el Dr. Aris cerraba los protocolos de la red de trascendencia, notó que el gran archivo de lo no escrito estaba empezando a generar volúmenes que no trataban sobre el pasado, sino sobre un futuro que cambiaba cada vez que alguien tomaba una decisión valiente. El ruido de la Tierra se había estabilizado en una armonía que sostenía los pilares de la creación. Habían sobrevivido al juicio, al plagiador y al editor, no por ser los más fuertes, sino por ser los más ruidosos, los más tercos y los más profundamente vivos. La era de la supervivencia había terminado definitivamente para dar paso a la era de la creación infinita, donde el único límite era la capacidad de seguir sorprendiéndonos a nosotros mismos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.